Hola, ¿cómo están todos? Una vez más estamos por este medio impartiendo la palabra del Señor. Yo quiero dar un saludo muy especial a la Iglesia de Dios, a todas las naciones. Gracias al Señor porque ha estado con nosotros hasta el día de hoy. La semana pasada se estuvo hablando sobre la creación, sobre el principio de la creación. Así de que vamos a continuar así con estos libros del principio del Antiguo Testamento. Ahora nos corresponde estudiar sobre el nacimiento de una nación. Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel. Así de que vamos a ver, el versículo clave del día de hoy es: por cuanto Jehová os amó, hablándole a Israel, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado. Deuteronomio 7:8. Una vez más voy a decir este versículo: por cuanto Jehová os amó, Israel, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado. Deuteronomio 7:8. Tenemos varias citas para el día de hoy. Tenemos en Éxodo, tenemos en Deuteronomio, tenemos en Josué. En esos libros vamos a estar estudiando el día de hoy. Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado, pero además Dios se compromete a cumplir las promesas que nos ha hecho y usarnos para que sus planes se cumplan. Así de que usted no solamente vive porque tiene vida, sino Dios tiene un propósito para su vida. Y a pesar de usted y a pesar de mí, Dios va a cumplir su propósito en cada vida de nosotros. Esto es exactamente lo que Dios hizo con su pueblo Israel. Lo libertó de la esclavitud en Egipto, hace un pacto con ellos y los convierte en una nación que usaría a pesar de su rebelión. Dios ha hecho grandes cosas por su pueblo, los ha bendecido, los ha preservado, pero también nos llama a una obediencia basada en el amor, no por obligación. Nosotros a veces hacemos cosas por obligación, pero a veces hacemos cosas por amor. A veces queremos que nos paguen o porque nos van a pagar hacemos las cosas, pero a veces aunque no nos paguen, simplemente por el amor que tenemos para hacer esas cosas lo hacemos. Pues eso es lo que quiere Dios, que no le amemos y que no le sirvamos por obligación o porque vamos a recibir algo, sino Dios lo que quiere es que si le vamos a servir sea por el amor que le tenemos a Él. Vámonos a ver el primer tema, el número 1. Dios libera a su pueblo. Ahí lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3 del 1 al 10, el capítulo 12 del 23 al 31 y versículos 50 y 51. De ahí está basada esta lección. Los israelitas pedían a Dios que los liberara de la esclavitud. ¿Cuántos de nosotros a veces, verdad, estamos en situaciones difíciles y le pedimos a Dios que nos ayude? A veces creemos que Dios no está ahí, pero dice su palabra que en todas las cosas que a nosotros nos pasan, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Vamos a ver que Dios elige un líder para su pueblo, ahí en Éxodo capítulo 3. De los versículos del 1 al 3 dice que el Señor se manifestó a Moisés desde la zarza ardiente. Sí recordamos, ¿verdad?, que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, y llega hasta Horeb, monte de Dios. El ángel de Jehová, o Dios, se le aparece en medio de una zarza. Moisés reconoció la naturaleza extraordinaria del evento. De los versículos del 4 al 6, de ahí mismo de Éxodo 3, el Señor le habla a Moisés desde la zarza ardiente. Lo llama por su nombre y le dice que no se acerque, que quite las sandalias de sus pies y que Él es el Dios de pacto. Ahí pudo reconocer Moisés, ¿verdad?, que el lugar donde él estaba parado era santo. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Él quería saber por qué aquella zarza estaba ardiendo y no se consumía. Así de que es un gran milagro que Dios hizo en aquel entonces. Entonces, en el versículo 9 de Éxodo 3 dice así: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y el versículo 10 dice así: ven, por tanto, ahora,
y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, el Señor le explica a Moisés su plan general y lo hace parte del plan que él tenía. Porque dice la Biblia, hermanos, aquí en lo que acabo de leer, que el clamor de ellos, Dios lo escuchó. Así dijo Dios, el clamor de ellos ha venido delante de mí. Y también no solamente lo oyó Dios, sino que Él también dijo, y también he visto la opresión con ellos que los egipcios hacían. Entonces, no crea usted que solamente porque usted le pide a Dios, Dios no se da cuenta de lo que pasamos. Dios se da cuenta de lo que estamos pasando. Solamente lo que resta a nosotros tener fe y tener esa confianza plena de que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Dios está viéndonos a cada momento de nuestra vida. Entonces Dios hizo algo por aquel clamor que tenía el pueblo de Israel. Vamos a ver que también dice que Dios libera a su pueblo. La Pascua y la plaga infligida en Egipto, ahí está en el versículo 23. Voy a leerlo. Dice así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí ya habían pasado las plagas, hermanos. Ese es el milagro que Dios había hecho en aquel entonces, para que el faraón dejara libre a su pueblo. Ya le faltaba varias plagas para que el faraón pudiera dejarlos libres. En esta ocasión, el uso de la sangre del cordero pascual en los postes de las puertas los protegería del destructor. Dios trajo todas las plagas sobre Egipto debido a la terquedad del faraón. Entonces, Dios está ahí para vernos, hermanos, ver que estamos sufriendo, y Él está presto para ayudarnos. Él solamente lo que quiere es que nosotros oremos y le creamos a Él. Confiar en el Señor, y el Señor escuchará nuestras oraciones. Pero no solamente eso, sino quedarnos quietos y esperar y reconocer que Él es Dios y Él va a ser exaltado aquí en la tierra. Ahí en el versículo 12:25 de Éxodo dice así: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Como ellos celebraron esa Pascua, el día que mataron los corderos, dice que el Señor ordena la observancia de la Pascua para las generaciones venideras. Eso es, hermanos, un símbolo, como cuando Jesús murió por nosotros. ¿Qué hacemos? Tomamos la Santa Cena. Es recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo, que el vino representa su sangre y el pan representa su cuerpo. Entonces se sigue festejando y celebrando la Santa Cena del Señor. En esta ocasión, hermanos, el pueblo obedeció y el Señor los libertó. Entonces nosotros, hermanos, solamente lo que tenemos que hacer es ser obedientes a Dios, y el Señor sabe qué es lo que tiene que hacer. Nosotros solamente tenemos que tener esa fe y esa confianza. Este pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ya estaba fastidiado. Fueron como 430 años sufriendo en esa esclavitud, y Dios los libertó. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú sufriendo, no sé, alguna enfermedad, alguna situación difícil, algún problema. Yo no sé, pero sabes que Dios sí lo sabe. Y Él tiene su tiempo para que tenga fin esa enfermedad. Solamente que tú tienes que creer con todo tu corazón y esperar en Dios. Recordemos aquellas situaciones cuando Jesús estaba en la tierra, que Él vino a sanar y Él vino a libertar a los cautivos. Dios sanó a mucha gente
pero la gente que tenía fe. El centurión le dijo a Jesús, di la palabra. La mujer con el flujo de sangre, con que tan solo tocare su manto. Yo no sé cuál es tu situación, ni cuál es tu fe, pero Dios sí la sabe. Solamente cree en Él con todo tu corazón. Esta observancia anuncia la liberación a través de la crucifixión de Cristo, como el Cordero de Dios sacrificado de una vez y para siempre. Ahí, si quiere leerlo, véalo en Romanos 6:10 y véalo en Hebreos 9:12. Dios puede liberarnos de toda situación que nos encontremos. Dios puede sanar nuestro cuerpo de cualquier enfermedad. Para Dios no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Créale, hermano, y Dios va a hacer la obra en su vida. Vamos a ver el inciso número 2. El pacto se establece. Ahí se encuentra en Éxodo capítulo 19 del 1 al 9, Deuteronomios capítulo 7 del 1 al 11. Ahí es cuando pactó Jehová con Israel en Moab. Dice este inciso, Dios llama a su pueblo a una relación de pacto. Dice aquí en el Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí el Señor, hermanos, les está diciendo que lo único que tiene que hacer es oír la voz de Dios. Es lo único. Ellos estaban acampando en el monte Sinaí. Pueden verlo en los versículos 1 y 2 de Éxodo 19. Y en los versículos 3 y 4, el Señor les recuerda a su pueblo de su gran poder y cuidado por ellos, todo lo que Él hizo por ellos. Y en este versículo que acabo de leer, Él les revela su plan y el destino para su pueblo. Si oyereis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Dios te está llamando para que le sirvas, que hagas un pacto verdadero con Él. Si hacemos eso, dice que entonces nosotros seremos el pueblo especial o un especial tesoro sobre todos los pueblos para Dios. Porque dice Dios que de Él es toda la tierra. En uno de los salmos así lo dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú y yo somos de Dios. El hombre cree que la vida es así, que yo vivo y yo hago lo que yo quiero. Pero la Biblia nos enseña que la tierra es de Dios y que todo el pueblo, todo el hombre, toda la mujer, todo lo que existe es de Dios. Y dice uno de los versículos, porque suyos somos y ovejas de su prado. Aquí en Éxodo 19:6 dice así, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras a los hijos de Israel. El pueblo está de acuerdo en obedecer el pacto con Dios. Y ya que ellos obedecen, dice que ellos serían un reino de sacerdotes. Tú y yo, hermanos, somos reinos de sacerdotes y gente santa. Dios quiere gente santa. Dios no busca gente perfecta. Dios nos hace santos conforme su palabra. Jesucristo murió por ti, Jesucristo murió por mí. El Señor es un Dios de justicia. Él es justo. Y Él ama a los justos. Pero sabes que aunque somos justos,
tenemos aflicciones. Dice uno de los salmos, y ese me lo decía mi mamá el día de hoy, el Salmo 46, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Somos justos, pero también tenemos aflicciones. Jesús le dijo a Dios: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del día malo. ¿Podemos tener días malos? Claro que podemos tenerlo, pero tenemos a Dios con nosotros. Dios es un Dios de pactos, y si tú y yo ya servimos a Dios, vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Gente santa, gente separada para Dios. Dice el otro inciso: Dios ama a su pueblo. Ahí está en Deuteronomio 7, del 1 al 11, donde se agarró esta porción. Dice en Deuteronomio 7, 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, Dios ya nos ha tenido por pueblo especial, un pueblo santo, más que toda la tierra. Para esto, hermanos, el Señor le había ordenado a su pueblo a destruir todo lo que puede llevarlos a una falsa adoración, y para todo aquello que implica conquistar las promesas de Dios, tenemos que ser fieles. El pueblo es el objeto del amor de Dios. Aquí hay dos palabras, hermanos, que se traduce como amor. Una es abat, que es un afecto que uno siente hacia la familia y otros seres amados. Este es el afecto de Dios por su pueblo. También se traduce como misericordia. Aquí dice en Deuteronomio 7:8: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Nos amó. Es un afecto que uno siente por la familia y otros seres amados. Pero también es chesed, es un pacto de amor de Dios por su pueblo. Esta palabra es similar a la palabra griega ágape, amor sacrificado, y se basa en ningún mérito de su pueblo. O sea, es un amor incondicional. Hagas lo que hagas o haga yo lo que yo haga, Dios nos ama. Ese es el amor de Dios. Pero saben que ese amor va creciendo mientras tú y yo buscamos más de Dios. El amor incondicional que tú tienes para Dios o para hacer las cosas para Dios, ese va creciendo conforme sea tu relación de Dios contigo. Ya no te va a costar ir a la iglesia. Ya no te va a costar leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es el amor que tú tienes para Dios. Ya no te va a costar orar, buscar su presencia. No te va a costar. ¿Por qué? Porque tú quieres hablar con tu amado. Ya no te va a costar ayunar. ¿Por qué? Porque tú le amas. Pero no tenemos que hacer esas cosas para que Dios nos ame. Dios nos ama a pesar de nosotros y a pesar de lo infieles que seamos nosotros. El amor de Dios es un amor incondicional. Esta relación de afecto, de amor incondicional, se extiende exclusivamente a aquellos que aman a Dios. Seguir a Cristo por amor a Dios es un estilo de vida que marca la diferencia y nuestros motivos. Vamos a ver el inciso número 3. La herencia de Israel afirmada y realizada. Ahí vamos a ver en Josué capítulo 9 del 1 al 9 y Josué capítulo 24 del 1 al 15. Dios le habla a Josué y le da promesas.
En Josué 1:6 se le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Las promesas que Dios nos da, hermanos, son promesas reales y promesas que Él cumple. Si continuamos en Josué, en el capítulo 9, podemos ver dos reacciones de los enemigos de Israel, que son los que atacan. Por ejemplo, los reyes del sur, ahí en capítulo 9, versículo 1 y 2. Y también en los versículos del 3 al 6 podemos ver los que engañan. ¿Quiénes son esos? Ejemplos son los gabaonitas. Aquí en los versículos 7 al 9, hermanos, los gabaonitas explican su historia. O sea, ellos se presentan como siervos de Josué, los líderes y el pueblo. Y ellos lograron que Josué y el pueblo hicieran un tratado. Pero ¿saben qué? Que ellos mintieron, pero tenían una admiración propia y honor para el Dios de Israel. Ellos sabían que era inútil ponerse a la nación. Entonces, cualquier cosa que el hombre haga, sea quien sea, aunque se opongan en contra de Dios o del pueblo de Dios, Dios es el que va a salir ganando. Tú y yo servimos a un Dios victorioso. No tenemos que sentirnos menos de lo que nos diga la gente o lo que diga el mundo. Tenemos que estar orgullosos de servir a Dios con todo nuestro corazón. De todas esas cosas Dios nos va a librar. A pesar de que nos engañen, de que nos mientan, recordemos que todo sale a la luz. Y a fin de cuentas, ellos van a exaltar a Dios por medio de nosotros, por medio de tu fe y de tu amor a Dios. Continuemos. Dios le recuerda a su pueblo todo lo que ha hecho por ellos. Ahí vemos en Josué capítulo 24. En el versículo 1 podemos ver que Josué reúne a todo Israel en Siquem y les habla de nuevo. Los versículos 2 al 13, voy a leer el versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moriráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Aquí Josué hace un breve resumen de las obras de Dios a favor del pueblo, que ellos no tuvieron que esforzarse para tener esas ciudades y esos lugares donde ellos estaban viviendo o donde iban a vivir. En el versículo 14 de Josué 24 dice así: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí Josué les desafía, hermanos, a hacer un pacto con Dios. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Debían servir a Dios, debían ser temerosos a Dios y debían ser íntegros ante Dios. Debían escoger a Dios o escoger otra alternativa. Pero Josué hace una decisión inteligente. Y él les dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esperamos, hermanos, que cada uno de nosotros, en las lecciones que estamos viendo, aprendamos y recordemos, hermanos, el pacto que Dios hizo con su pueblo de Israel, la promesa que Dios le dio. Él les dijo que Él iba a estar con ellos todos los días de su vida. Quizás nosotros el día de hoy ya sabemos la historia, pero el pueblo de Israel, cuando la estaba viviendo, no la sabía. El día de hoy nosotros sabemos que Dios siempre les ayudó, que Dios estuvo con ellos, que Dios hizo milagros. El día de hoy yo sé que Dios ha hecho milagros en tu vida. Dios ha hecho milagros con tu familia. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Tenemos que recordar eso y seguir sirviendo a nuestro Dios. Esta decisión de fidelidad a Dios nos exige una respuesta inteligente.
No tome decisiones a la ligera y hay que tener un conocimiento completo de las consecuencias de obedecer o de desobedecer. Eso lo sabemos. Hacemos algo bueno, hay consecuencias buenas. Hacemos algo malo, hay consecuencias malas. No sé a dónde quieres ir tú o qué quieres hacer tú. ¿Cuál es tu decisión? Si ya tienes muchos años sirviendo a Dios, sigue fiel a Dios. Dios tiene una promesa, que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará hasta el fin del mundo. Yo diría, sea el fin del mundo o sea hasta que Dios nos llame a su presencia. Para resumir nuestra lección, hermanos, vamos a ver estos puntos que dicen así. A veces nos sentimos poco aptos o no adecuados para servir en la obra de Dios, pero ¿sabes una cosa? Él nos capacitará. Hay que mantener una comunión activa con Dios para hacer las cosas por amor y no por rutina. Pidamos al Espíritu Santo que obre en su vida o en nuestra vida y hagamos los cambios necesarios que tengamos que hacer. Recordemos las obras de Dios en nuestra vida. Él nos ama y es fiel a sus promesas. Ese es nuestro Dios. Tenemos que recordar estas cosas para poder seguir adelante. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Para terminar voy a dejar esta frase. Dios nos hizo para un propósito y Él nos redimió para un propósito también. Que el Señor les bendiga el día de hoy, hermanos. Esperamos ver recordado un poco más de la palabra del Señor y que Dios haya hablado a nuestras vidas. Nos vemos pronto. Hasta la siguiente lección. Amén.